Bueno, un poquito vamos a repasar una información que veníamos hablando la semana pasada, una información que tomó trascendencia nacional, que tiene que ver con el cierre del directorio de Vialidad Nacional. Y a propósito de esto vamos a estar charlando, le damos la bienvenida ya rápidamente al ingeniero Pablo Cegueso, quien es administrador de Vialidad Nacional aquí en la provincia de Santa Fe. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Belén Casañas y Tomás Berteros te saludan. Sí, vos te fuiste de acá, te fuiste por está Montevera, acomodándose. Ya en un ratito le damos la bienvenida. Bueno, un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Tiene que ver con el cierre de vialidad provincial, con alguna información que se fue viralizando también en las últimas horas, que tiene que ver por una alerta en el colapso vial en el Nación, donde dicen que el 50% de las rutas en el país se encuentran en mal estado. Viene de la mano también con este episodio que, como veníamos charlando, tiene que ver con el cierre de Vialidad Nacional. A propósito de esto, le damos la bienvenida al ingeniero Pablo Cegueso, quien es administrador de Vialidad Nacional aquí en la provincia de Santa Fe. Pablo, ¿cómo estás? Ahora sí, Belén Casañas te saluda y Tomás Bertero. Hola, buen día, ¿cómo les va a los dos? Espero que muy bien. Buen día, tempranito en la mañana te solicitamos para una nota porque, bueno, queríamos charlar un poco de esto, de algo que por supuesto viene tomando trascendencia nacional, pero que nos compete directamente como santafesinos, que tiene que ver con el cierre de Vialidad Nacional, del directorio. Y sí, la verdad que nos compete a todo el país, obviamente. En Santa Fe, digamos, hay provincias que son más dependientes de Vialidad Nacional, donde prácticamente toda la red es nacional. Nosotros no, tenemos 2/3 partes provincial y 1/3 parte nacional, pero bueno, también por acá pasa el 80% de la exportación de grano de toda la República Argentina, ¿no? O sea, de la provincia que más camiones viene de todo el país a los puertos santafesinos y las rutas, el estado de las rutas nacionales es importante, obviamente, para todo el país, porque el 80% de la producción sale por aquí, bueno, pero también muchas rutas nacionales son prácticamente la primera vinculación, ¿no? Las grandes ciudades nuestras se han hecho sobre rutas nacionales. Si vos te fijás, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto, son todas rutas hechas ciudades hechas sobre rutas nacionales, realmente. Pablo, un poco lo que mencionaba, Manuel Adorni en el vocero presidencial, en su discurso cuando anunció el cierre de vialidad, tenía que ver con la creación de un nuevo ente, la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. ¿Cuál va a ser el rol de este nuevo ente? ¿Cuál es el objetivo de este nuevo espacio que vendría a reemplazar lo que ya estaba existiendo? Mira, la verdad que no tenemos ninguna precisión nosotros. Sí entiendo el tema de esa decisión de cerrar Vialidad por los temas de corrupción que ha habido. Vialidad es una institución que fue muy prestigiosa en nuestro país, pero muy prestigiosa, con un capital existente en infraestructura y en equipamiento gigante, no es una institución chica, pero bueno, realmente si hay que cambiarla por otra institución que ande mejor, digo, bueno, bienvenido sea. El tema es que exista esa institución que ande mejor, porque realmente no tenemos ninguna novedad. Inclusive sí nos han informado, por ejemplo, del cierre de la reparación de la Ruta Nacional 178 y 33, que era un compromiso del Gobierno Nacional, que para colmo hay órdenes judiciales que están pidiendo que se repare esas rutas y quedan en el aire, porque contratos que ya estaban para implementarse los han cerrado. Entonces, nuestra preocupación es que sea la institución que sea, que funcione. Eso es lo importante. Y no que funcione para hacer grandes obras, que funcione solamente para mantener, por lo menos en primera instancia, mantener. No puede ser que no haya ningún tipo de mantenimiento, porque cuando uno no mantiene algo, se rompe. Y si no lo mantiene, cada vez se rompe más. Y cada vez el arreglo es más grande y más caro y más riesgoso para la seguridad vial. Bueno, eso es lo que está pasando lamentablemente. Nosotros la semana pasada hablábamos también con el representante del gremio de camioneros aquí de la provincia de Santa Fe, quien hablaba sobre el estado de las rutas de la provincia y la importancia de mantener un control efectivo, pero también la preocupación acerca de un avance hacia la privatización de la mayoría de las rutas. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que ocurre en este esquema en donde se está avanzando hacia una privatización para el mantenimiento del estado de las rutas provinciales? ¿O que atraviesan la provincia? Digamos, puede llegar a ser así, digamos, no veo nada en contrario de eso, puede llegar a ser así. El tema es que hay muchas rutas que sí económicamente dan para poder privatizarlas por el flujo que tienen de tránsito, pero hay otras rutas que no, porque tienen muy poco flujo de tránsito.
Entonces, si uno no hace un sistema integral donde absolutamente en todas las rutas se pague por, qué sé yo, cada 100 kilómetros, cada 50 kilómetros, de manera automática, va a haber rutas que sí le van a rendir dinero y rutas que no va a rendir dinero. Entonces, ¿qué van a hacer los camioneros? Van a ir por las rutas que hoy no están yendo. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en Santa Fe? Casi todos los que vienen por la 34, después toman la 19 y después no llegan hasta la autopista Rosario Santa Fe por la 19 porque tienen 2 peajes en el medio. Entonces agarran la ruta 10, se van hasta Galvez y ahí agarran la 80 y se van hasta la autopista. Entonces un flujo de tránsito terrible de camiones que venían por la 34 terminan en la ruta provincial número 10, en la ruta provincial número 80. Después nosotros pavimentamos en la gestión del ingeniero Lifchit hasta Bernardo de Vigoya, entonces en lugar de entrar por la 80 ahora entran por la 41 y te rompen todas las rutas provinciales. Entonces estos sistemas de peaje que puede ser que existan, que puede ser una realidad como son en otros países, bueno, y ese costo se va a distribuir seguramente siempre finalmente en el consumidor final, ¿no? Porque todo ese costo que pague de más el camionero por esa privatización, todo eso se va distribuyendo. ¿Y quién termina pagando? El consumidor final, obviamente. Eso puede llegar a pasar, supongamos que pase, pero debería ser una red completa, no una ruta, porque hoy tiene mucho tránsito. Entonces, hay que pensar bien las cosas. Bueno, a propósito de esto, fue el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien también brindó alguna declaración al respecto, hablando sobre que no se tiene claridad acerca de cómo se va a abordar esta problemática, un poco lo que vos decías, Pablo, que tiene que ver con esto, de hacer un abordaje integral de la situación y no simplemente estar, como quien dice la cosa, tapando baches por parte del gobierno nacional, me refiero. ¿Cuál es la postura que adopta aquí, desde tu rol como administrador de vialidad nacional aquí en la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es el rol que se va a adoptar frente a esta problemática? Disculpa, administrador de vialidad provincial. Provincial, sí, perdón. Sí. No, bueno, porque es distinto. Y bueno, mira, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, mantener bien nuestras rutas, que ya ahí tenemos un trabajo grandísimo por delante, recibimos la red vial que recibimos, hicimos todas las reparaciones que estamos haciendo, tenemos repavimentaciones, bueno, todo lo que tenemos que hacer para mantener nuestra red. Eso número uno, porque es nuestra responsabilidad directa. Y obviamente estar en contacto directo con Nación. Nosotros ahora el 29 de este mes, falta todavía, pero ya va a llegar, tenemos la reunión del Consejo Vial Federal en Buenos Aires. Consejo Vial Federal quiere decir todos los administradores de todas las provincias de la República Argentina nos reunimos en Buenos Aires para ver qué está pasando con esto, y normalmente va o no va de Vialidad Nacional, ¿no? De eso depende, pueden llegar a no ir, pero los administradores de todas las provincias nos vamos a reunir en Buenos Aires como, para tener un plan común, ¿no? Porque realmente hay que tener un plan común. Consultarte, justamente mencionabas esta reunión con integrantes de otras provincias. ¿Es viable pensar en juntarse entre varios gobernadores, gobernadores por mencionar un ejemplo, y armar un plan conjunto? Por decirlo, tenemos la ruta nacional número 19, conecta Santa Fe con Córdoba, son 2 provincias, es una vía que sabemos que es altamente transitada, que le tocaría la reparación en ese caso a Nación. Con este impasse que tenemos, ¿es viable pensar en juntarse con otras provincias para mantener la ruta de alguna manera? ¿O qué es lo que vos sentís? Mira, todo es viable, el tema que en el rubro vial también todo es muy caro, muy costoso. Entonces, viable es viable. Inclusive lo dijo en su momento nuestro gobernador. Lo dijo claramente, me acuerdo que dijo claramente en la Bolsa de Comercio de Rosario, una vez que después habló el presidente de la Nación, dijo, si ustedes no están dispuestos a mantener las rutas nacionales en nuestra provincia en buen estado, pásennosla a nosotros. Lo dijo claramente. Bueno, eso es, digamos, una decisión política muy importante, me parece fundamental, pero hay que pensar que detrás de todo eso hay una inversión económica grande. Yo digo una repavimentación mínimo, está entre 500 y 600 mil dólares el kilómetro. Nosotros tenemos miles de kilómetros de rutas nuestras y son 2.700 kilómetros de rutas nacionales en nuestra provincia. O sea que hay que llevarlo adelante, yo creo que es importante, pero también hay que entender todo esto como una red, ¿no? Es el transporte. Mira, yo el otro día pensaba, este país es un país ideal para ferrocarriles, ¿sí?
Muchos países desarrollados y en vía de desarrollo tienen ferrocarriles. Y después pensé lo que pasó con nuestro país con los ferrocarriles. Y cómo se abandonó. Se abandonó y se abandonó y se abandonó y se abandonó. Sin embargo, uno va a lugares como Sudáfrica, no te estoy hablando del primer mundo, donde es todo en ferrocarriles, pero va a un país como Sudáfrica y es increíble el tránsito en ferrocarriles que tienen. Bueno, y nosotros en Argentina, un país plano como el nuestro, un tramo muy productivo, muy plano, entonces que no sea lo mismo con la red vial, ¿no? Que no pase lo mismo con la red vial. Pablo, un gusto saludarte en la mañana del día de hoy. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Igualmente, un gusto saludarte. Pablo Segueso, administrador de Vialidad Provincial, me corrijo, yo dije Vialidad Nacional de la provincia de Santa Fe, no, de Vialidad Provincial, quien estuvo charlando un poquito con nosotros en la mañana del día de hoy acerca de, bueno, la actualidad que está viviendo el ente, cómo se ve manifestado en la provincia de Santa Fe. Lo decíamos tempranito en la mañana y es algo que venimos hablando ya hace rato. La semana pasada, como lo decíamos antes, estuvimos charlando por el estado de las rutas también y cómo afecta directamente a quienes más circulan o más necesitan también el estado óptimo de las mismas, que tiene que ver con el sector del transporte. Hoy hablábamos con Pablo Segueso, ingeniero civil